Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha estado generando olas de especulación y esperanza entre los fans de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón con su química en la pantalla y fuera de ella, y vamos a explorar la posibilidad, la emocionante posibilidad, de una reconciliación. Sé que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos, incluyéndome a mí. Su relación era tan palpable, tan llena de amor y risas, que parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre sigue el guión de una comedia romántica. Hubo rumores, especulaciones y finalmente la confirmación de su separación. Un momento triste sin duda, pero también una oportunidad para que ambos crecieran y siguieran sus propios caminos. Pero la pregunta que resuena en la mente de todos es, ¿está la llama completamente apagada? ¿O hay una chispa, por pequeña que sea, que podría reavivar ese fuego? Vamos a analizar todas las pistas, los indicios y las señales que han surgido en los últimos meses. Vamos a repasar sus proyectos individuales, sus interacciones en redes sociales, o la falta de ellas, que también es información, y vamos a examinar el panorama general para tratar de vislumbrar si hay alguna esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, los análisis profundos y las teorías conspirativas, en el buen sentido, claro, por favor, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traeré información fresca, análisis perspicaces y sobre todo, mucho entretenimiento. Y ahora sí, empecemos. La clave para entender la posible reconciliación de Hande y Kerem radica en analizar sus trayectorias individuales después de la ruptura. Ambos han estado muy ocupados, enfocados en sus carreras y explorando nuevos horizontes profesionales. Hande ha continuado consolidándose como una de las actrices más destacadas de Turquía, protagonizando exitosas series y colaborando con marcas de renombre. Kerem, por su parte, ha estado expandiendo sus horizontes internacionales, participando en proyectos en Hollywood y demostrando su versatilidad como actor. Este crecimiento individual es crucial. A menudo las relaciones terminan porque las personas necesitan espacio para crecer y desarrollarse por separado. Si Hande y Kerem han utilizado este tiempo para fortalecerse como individuos, para definir sus propias identidades y para perseguir sus pasiones, entonces están en una mejor posición para construir una relación más sólida y duradera en el futuro, si así lo desean. Pero, ¿hay alguna evidencia de que ese deseo exista? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Empecemos por las redes sociales, el barómetro de las relaciones modernas. Durante un tiempo después de la ruptura, tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a sus vidas personales. Evitaron publicar contenido que pudiera interpretarse como una indirecta o una señal sobre su relación. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir pequeños indicios. Por ejemplo, algunos fans notaron que Hande había seguido dando me gusta a ciertas publicaciones de amigos en común que también estaban relacionadas con Kerem. Esto podría ser simplemente una coincidencia, pero en el mundo de las redes sociales, nada es realmente aleatorio. Cada me gusta, cada comentario, cada etiqueta es cuidadosamente considerada y analizada. Además, ha habido informes de que Hande y Kerem han coincidido en los mismos eventos y lugares públicos en Turquía. No hay fotos ni vídeos que los muestren juntos, pero los rumores persisten. Y como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Estas coincidencias podrían ser accidentales, pero también podrían ser una señal de que están tratando de mantener una amistad o incluso, de que están explorando la posibilidad de una reconciliación discreta. Otro factor importante a considerar es la opinión de sus amigos y familiares. Si Hande y Kerem están considerando volver a estar juntos, es probable que hayan hablado con sus seres queridos sobre ello. Y si sus amigos y familiares apoyan la idea de una reconciliación, eso podría ser un gran impulso para ambos. Desafortunadamente, esta es un área donde la información es escasa. Los amigos y familiares de Hande y Kerem han sido muy discretos sobre el tema, lo cual es comprensible. Quieren proteger la privacidad de ambos y evitar alimentar los rumores. Pero hay otra pieza del rompecabezas que no podemos ignorar, la reacción del público. Hande y Kerem tienen una base de fans muy grande y apasionada que
Los apoya incondicionalmente. Y muchos de estos fans sueñan con verlos juntos de nuevo. Esta presión pública podría ser un factor importante en su decisión. Si sienten que hay un gran apoyo por parte de sus fans, podrían sentirse más motivados para darle otra oportunidad a su relación. Sin embargo, la presión pública también puede ser perjudicial. Si sienten que están siendo observados y juzgados constantemente, podrían sentirse más reacios a arriesgarse a una reconciliación que podría terminar en decepción. Es un equilibrio delicado. Además de las redes sociales, los eventos públicos y la opinión de los fans, también debemos considerar el factor tiempo. Ha pasado un tiempo considerable desde su ruptura, y durante ese tiempo ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de aprender de sus errores y de madurar como personas. Este tiempo separados podría haberles dado la perspectiva necesaria para abordar una posible reconciliación de una manera más saludable y constructiva. Imaginemos la situación: Hande y Kerem se encuentran después de un tiempo separados. Ambos han crecido, han aprendido y han experimentado cosas nuevas. Se miran a los ojos y reconocen la conexión que una vez compartieron. Pero también reconocen las razones por las que se separaron. En lugar de ignorar esos problemas, deciden abordarlos de frente. Hablan abierta y honestamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Trabajan juntos para encontrar soluciones a los problemas que los separaron en el pasado. Y con suerte descubren que el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No hay garantía de que Hande y Kerem vayan a reconciliarse. Pero hay suficientes indicios y señales que sugieren que la posibilidad existe. Y mientras haya una chispa de esperanza, los fans seguirán soñando con verlos juntos de nuevo. Ahora, quiero hablar de algunos factores que podrían estar obstaculizando una posible reconciliación. Uno de los mayores obstáculos podría ser el miedo al fracaso. Hande y Kerem ya han experimentado una ruptura pública y dolorosa. Podrían tener miedo de volver a pasar por eso. Podrían temer que si intentan reconciliarse y la relación no funciona, se enfrentarán a aún más críticas y decepciones. Este miedo es comprensible. Nadie quiere experimentar el dolor de una ruptura, especialmente cuando está a la vista del público. Pero es importante recordar que el fracaso es una parte natural de la vida. Todos cometemos errores y todos experimentamos reveses. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. Otro obstáculo podría ser la influencia de sus respectivos círculos sociales. Si Hande y Kerem tienen amigos o familiares que no apoyan la idea de una reconciliación, eso podría ejercer una presión adicional sobre ellos. Podrían sentirse divididos entre sus lealtades a sus seres queridos y sus sentimientos el uno por el otro. Esta es una situación difícil. Es importante escuchar los consejos de tus amigos y familiares, pero también es importante seguir tu propio corazón. Al final, la decisión de reconciliarse o no debe ser de Hande y Kerem, y de nadie más. Además, debemos considerar la posibilidad de que Hande y Kerem simplemente hayan seguido adelante. Tal vez ya no estén enamorados el uno del otro. Tal vez hayan encontrado a otras personas que los hagan felices. Tal vez hayan llegado a la conclusión de que son mejores como amigos que como pareja. Esta es una posibilidad real. El amor es un sentimiento complejo y cambiante. A veces simplemente se desvanece. Y aunque sería decepcionante para muchos fans, es importante respetar la decisión de Hande y Kerem, sea cual sea. Pero incluso si Hande y Kerem no se reconcilian románticamente, eso no significa que su relación haya terminado por completo. Podrían seguir siendo amigos cercanos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Podrían colaborar en proyectos futuros y seguir inspirando a sus fans con su talento y su química. La amistad es una forma valiosa de relación. Y a veces es más importante que el romance. Si Hande y Kerem pueden mantener una amistad sólida y duradera, eso sería un gran logro. Ahora, quiero compartir algunas teorías que he recopilado de diferentes fuentes y que podrían ofrecer una perspectiva diferente sobre esta situación. Una teoría popular es que la ruptura de Hande y Kerem fue una estrategia de relaciones públicas para generar interés en sus carreras individuales. Esta teoría sugiere que ambos acordaron fingir una ruptura para aumentar su visibilidad mediática y atraer nuevas oportunidades profesionales. Esta teoría es controvertida y no hay evidencia que la respalde.
Sin embargo, es cierto que la ruptura de Hande y Kerem generó una gran cantidad de atención mediática. Y es posible que ambos hayan aprovechado esa atención para promover sus carreras. Otra teoría es que Hande y Kerem estaban bajo mucha presión por parte de sus respectivas agencias para mantener una imagen pública impecable. Esta teoría sugiere que sus agencias les impusieron ciertas restricciones sobre cómo debían comportarse en público y sobre qué tipo de relaciones podían tener. Esta teoría también es difícil de verificar. Sin embargo, es cierto que las agencias de representación suelen tener un gran control sobre la imagen pública de sus clientes. Y es posible que hayan ejercido presión sobre Hande y Kerem para que se ajustaran a sus estándares. Una tercera teoría es que Hande y Kerem estaban lidiando con problemas personales que no estaban dispuestos a compartir con el público. Esta teoría sugiere que ambos estaban pasando por momentos difíciles en sus vidas y que su relación se vio afectada por esos problemas. Esta teoría es la más probable. Todos lidiamos con problemas personales en algún momento de nuestras vidas. Y a veces esos problemas pueden afectar nuestras relaciones. Es posible que Hande y Kerem estuvieran pasando por momentos difíciles y que eso haya contribuido a su ruptura. En última instancia, la verdad sobre la relación de Hande y Kerem solo la conocen ellos. Nosotros, como fans, solo podemos especular y soñar. Pero lo importante es respetar su privacidad y apoyar sus decisiones, sea cual sea el futuro que les depare. Y hablando del futuro, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en los próximos meses? Ambos tienen proyectos emocionantes en el horizonte. Hande está trabajando en nuevas series y películas que seguramente cautivarán al público. Kerem está expandiendo sus horizontes internacionales y demostrando su talento en Hollywood. Es emocionante verlos crecer y evolucionar como artistas. Y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su talento y su dedicación. También es posible que los veamos colaborar en proyectos futuros. Aunque no estén juntos románticamente, podrían seguir trabajando juntos como amigos y colegas. Su química en la pantalla es innegable. Y estoy segura de que muchos fans estarían encantados de verlos actuar juntos de nuevo. En conclusión, la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles y no hay garantías. Pero mientras haya una chispa de esperanza, los fans seguirán soñando con verlos juntos de nuevo. Hemos explorado sus trayectorias individuales, sus interacciones en redes sociales, la opinión de sus amigos y familiares, la presión pública y el factor tiempo. Hemos analizado los obstáculos que podrían estar impidiendo una reconciliación y hemos examinado algunas teorías alternativas sobre su relación. Hemos visto que ambos han crecido y evolucionado como personas desde su ruptura. Hemos visto que hay indicios de que todavía se preocupan el uno por el otro. Y hemos visto que tienen una base de fans muy grande y apasionada que los apoya incondicionalmente. Pero también hemos visto que hay obstáculos importantes que superar. El miedo al fracaso, la influencia de sus círculos sociales y la posibilidad de que simplemente hayan seguido adelante son factores que podrían impedir una reconciliación. En última instancia, la decisión de reconciliarse o no es de Hande y Kerem, y de nadie más. Nosotros como fans debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones, sea cual sea el futuro que les depare. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué factores creen que son más importantes en su decisión? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem. Y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían mucho a seguir creando contenido como este. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.